Voy a grabar el video también, ¿ya? Un poquito de la parte teórica para ver y luego entramos al Excel para trabajar, ¿no? Voy a compartir pantalla, ¿ya? Ya, es un poquito la parte teórica. Voy a leer un poquito la parte teórica del tema del día de hoy, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver un temita que se llama cómo crear listas y cómo crear la validación de los datos, ¿no? Nosotros sabemos que en Excel, alumnos, en Excel, se pueden introducir datos manualmente, ¿no? Yo, por ejemplo, ingreso, por ejemplo, a ver los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo puedo hacer mediante una lista o mediante una validación, ¿ya? Una lista mediante validación. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a ver este tema. ¿Qué nos dice este tema referente? Cuando compartes tus libros en Excel con otras personas y ellos introducen información en las hojas que has preparado con tanto esfuerzo, es de suma importancia validar los datos, de manera que puedas prevenir cualquier error con las fórmulas o alguna interpretación equivocada al momento de realizar un análisis de la información. Afortunadamente, Excel tiene una de las herramientas de validación de datos que nos permitirán validar la información en el momento que es introducida en una celda. Este grupo de comandos se encuentra en la ficha datos del grupo de herramientas de datos. En esta ocasión vamos a centrarnos en nuestra atención en una de las opciones de la validación de datos, que es conocida como la lista de validación de datos, y convierte una celda común en una lista, opciones de las cuales el usuario podrá elegir elegir alguna de ellas, ¿ya? Beneficios de la lista, ¿no? Lo que primero vamos a trabajar, beneficios de la lista. Antes de explicar la creación y el uso de las listas, de la validación de datos, me gustaría dar un ejemplo de los beneficios de utilizar este tipo de control. Supongamos que hemos compartido tu libro de Excel con otras personas y le has pedido que en una celda ingresen su día favorito de la semana. Imaginemos que el día miércoles es el día favorito de 5 personas, pero han ingresado el nombre de diferentes maneras, ¿no? Miércoles, miércoles. Si tuvieras que contar la cantidad de personas que han ingresado el día miércoles como su día favorito, sería imposible hacerlo con fórmulas, porque cada cadena de texto es diferente, y Excel podría ayudarnos muy fácil con esta tarea. Para nuestro ejemplo, la solución sería realizar un análisis visual para homologar los datos, pero si tuviéramos un caso donde fuera necesario revisar la lista de cientos o miles de usuarios, estaríamos al frente de un gran problema, ¿no? Que podríamos haber evitado. Las listas de validación en Excel son de mucha utilidad, para evitar que el usuario introduzca cadenas con errores, ¿ya? Entonces, vamos a crear esto de primero, vamos a ver, alumnos, de las listas. ¿Cómo crear una lista desplegable? ¿Ya? ¿Cómo crear? Dice. Las listas de validación son datos ampliamente muy conocidos, como también se le llama listas desplegables, ya que con el seleccionar la celda que se introduce en dicha lista se mostrará un control en su uso extremo derecho. Al pulsarlo se va a desplegar la lista de valores disponibles, ¿no? Entonces, más o menos como esta imagen que vemos aquí, alumnos, fíjense aquí esta imagen, así vamos a crear ahora las listas. Esta es una lista. Si ustedes observan aquí, van a ver un pequeño control aquí, ¿ve? Un triangulito, ahí y aquí justo. Ese triangulito, ¿qué hace? Va a permitir hacer un despliegue de listas, ¿no? Dice, para poder crear una lista, lo primero que tenemos que hacer, dice, es seleccionar la celda que contendrá la lista. Y posiblemente vamos a la opción tal, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ahora a Excel para poder trabajar. Alumnos, voy a compartir nuevamente pantalla, ¿ok? Y vamos a trabajar creando las listas aquí en Excel, ¿ya? Listo, voy a compartir pantalla ahora, pero vamos a trabajar en Excel. Si ustedes tienen computadora, también lo pueden hacer, ahí alumnos. Vamos a hacer acá algunos ejercicios, ¿no? Vamos a ver acá un ejercicio acá, ejercicio. 2 puntos. ¿Cómo
crear una lista en una celda. Por ejemplo, alumnos, yo ingreso por aquí. A ver, por ejemplo, aquí digo, por ejemplo, a ver, turno, ¿no? Turno, por ejemplo. Voy a ingresar turno, la palabrita turno. Y aquí, en la derecha, voy a ingresar, en esta celda, voy a ingresar una lista que, por ejemplo, que me aparezcan los 3 turnos. Mañana, tarde y noche, por ejemplo, ¿verdad? Que aparezca en esta celda. ¿Qué es lo que se hace primeramente? Primeramente nos ubicamos en esta celda donde quiero que aparezca la lista. Miren cómo está la celda, alumnos, ¿ah? Está así, normal, un cuadrito rectangular normal. Miren, estoy aquí, luego me voy a la cinta datos, aquí, datos. De la cinta datos me voy aquí donde dice herramienta de datos, herramientas de datos. Este es el grupo, alumnos, el grupo. Y encontramos ahí relaciones, análisis de hipótesis, consolidar, validación de datos, quitar duplicados, relleno, texto en columnas, etc. Entonces, este grupo, herramienta de datos, tiene bastantes iconitos o herramientas. Vamos a esta flechita aquí abajo que dice validación y elegimos esta opción que dice validación de datos. Muy bien. Una vez que elegí esa flechita, validación de datos, elegí validación de datos, en pantalla me va a aparecer el cuadro de diálogo de validación de datos, con 3 pestañas o 3 fichas: configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Y luego, por defecto, estoy yo trabajando en la ficha configuración, ¿ya? Y ahí me aparece el criterio de validación. Y ahí hay un mensaje que dice permitir. Y aparece una lista que dice cualquier valor. Abro la flechita y elijo el tema que estamos tratando. Miren acá. ¿Qué dice acá, Yarubi? ¿Dónde estoy marcando qué dice acá? Yarubi, ¿estás ahí? Lista, muy bien, lista. Entonces elijo lista, lista. Y luego me aparece una opción abajo que dice origen. Antes no estaba, ¿por qué? Porque estaba acá en cualquier valor, ya no hay nada, ¿cierto? Yo al elegir lista, abajo me dice origen. Entonces acá en el origen voy a colocar los datos, por ejemplo, turno, por ejemplo, noche, perdón, primero en orden, mañana, coma, tarde, coma, noche. Entonces aquí escribo los datos que van a aparecer en la celda con la lista, ¿ya? Mañana, tarde, noche. Y aceptamos. Muy bien. Miren, alumnos, cómo aparece este control, este control que está aquí. Miren en esta celdita cómo aparece el control, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, ¿qué hago yo? Simplemente el cursor está ahí y ha aparecido este botoncito, alumnos. Entonces acá yo abro la flechita y ahí me aparecen los turnos. Mañana, tarde o noche. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no estoy yo, alumnos, escribiendo. Entonces, ¿la lista qué me permite? Me permite seleccionar, ¿no? Fíjense en este caso, en esta celda, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Voy a hacer ejercicio 2, ¿no? Ejercicio. Otra vez, aquí voy a aplicar un ejercicio. Otro ejercicio. Dice, ¿cómo crear una lista? Dice, ¿cómo crear una lista en varias celdas? En varias celdas. ¿Ya? Hemos creado una lista simplemente en una sola celda, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, supongamos que yo trabaje con pacientes, ¿no? Aquí voy a colocar, por ejemplo, el paciente, voy a abrir esta columna un poquito más, luego por acá iría de repente, a ver, la especialidad, ¿no? Luego por aquí voy a colocar, por ejemplo, el sexo, el paciente. Antes del paciente voy a escribir mejor el sexo por acá. Vamos a escribir acá el sexo, ¿no? La especialidad, el distrito o la zona, el distrito que pertenece, distrito. Y, por ejemplo, aquí, el departamento, ¿no?
paciente, sexo, especialidad, distrito. Y vamos a colocar por aquí, a ver, ya es suficiente, creo, esos 4 datos. Listo. Ahora, por ejemplo, entonces, yo aquí, en el campo, por ejemplo, especialidad, yo voy a crear una lista de distintas especialidades, ¿ya? Entonces, miren, alumnos, selecciono todas las celdas donde voy a crear una lista para las distintas especialidades, ¿ya? Voy a seleccionar hasta el 25, a ver, hasta el 25. Ahí, hasta el 25, ya está. ¿Ok? Del 10 hasta el 25. Entonces, en estas celdas vamos a hacer que aparezcan las listas, ¿ya? Seleccionamos, repetimos, vamos a la opción datos, otra vez, datos, luego nos vamos aquí a la flechita de validación, elegimos la primera opción que dice validación de datos, y me aparece otra vez este cuadro de diálogo de validación de datos, y por defecto me aparece la pestaña configuración. Aparece aquí criterio de validación, permitir. Miren, alumnos, ¿qué me dice acá? Cualquier valor. ¿Qué significa esto? Que yo puedo seleccionar o puedo ingresar cualquier dato en Excel. Con las listas ya no, miren, ¿ah? Abrimos la flechita de cualquier valor y elegimos lista. Lista. Y en el origen hacemos clic y comenzamos a escribir las especialidades. Por ejemplo, pediatría, coma, neumología, coma, medicina, coma, fisioterapia, coma, ¿qué más? Cirugía, coma, más, neumología, odontología, ya. Eso nada más, suficiente. Ahora sí, usamos el botoncito aceptar. Y nuevamente, alumnos, en esta celda vuelve a aparecer aquí el botoncito. Miren. Supongamos que aquí yo digo paciente, ¿no? Por ejemplo, paciente José, Urdánigan, García. Sexo todavía, vamos a estar después. Especialidad. Entonces aquí decimos, abrimos la flechita, ¿no? ¿A dónde vamos? Abrimos la flechita. Y ahí nos aparecen las especialidades. Supongamos que este paciente ha entrado a medicina. Escribo otro paciente, por ejemplo, Carlos Torres Lara. Sexo todavía, medicina, nuevamente entramos y miren, otra vez, abrimos la flechita, por ejemplo, se entró a fisioterapia, ¿no? Otro, por ejemplo, Karina Rodríguez, especialidad, clic, miren en la celda, nuevamente vuelve a aparecer, supongamos entró a cirugía, otro aquí, por ejemplo, Luis Renco, Díaz. ¿No? Entramos aquí así de especialidad, abrimos la flechita, pero también pasó a medicina. Aquí, por ejemplo, Carmen, Ostolaza, Ríos. Entonces, entramos aquí, clic, y ponemos pediatría, ¿no? Otro paciente, por ejemplo, Pedro, Londoy Paredes. Entramos aquí, a la celda aquí en especialidad, abrimos la flechita y escribimos aquí odontología. ¿Ven? Entonces, ya no estamos escribiendo, o sea, alumnos, las listas nos van a permitir a nosotros crear en las celdas, ¿para qué? Para que nosotros ya no estemos escribiendo. Esto nos va a permitir a nosotros, alumnos, ahorrar tiempo. Ahora, ustedes pueden seleccionar las celdas que quieran ahí. Miren, si yo bajo aquí yo sigo seleccionando. Miren, bajo a la otra celda, seguimos, voy a seguir seleccionando, ¿no? Pero seleccionando. Voy a tener que terminar hasta donde está, hasta el 25. Si bajo al 26, acá ya no hay. Dice, profesor, ya no hay. Claro, porque solamente hemos elegido desde D10 hasta aquí, hasta el 25. Ahí está, ¿ven? Hasta el 25. 24, 26 ya no hay. Ahora, una de las listas, la diferencia de las listas, alumnos, ¿cuál es una de las ventajas de las listas? ¿No? ¿Cuáles son las ventajas? Una de las grandes ventajas de las listas, alumnos, es que en esa celda donde están creadas las listas, ya no se puede escribir otro dato. Miren, ventaja, ¿no? O sea, esto nos permite ¿qué? Las listas nos permiten ¿qué? La seguridad de la información.
de la información. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, nosotros ya no podemos escribir una especialidad que no está en la lista. Yo aquí tengo, a ver, 2, 4, 6 especialidades. Supongamos que voy a ver, otra especialidad. Supongamos, a ver, supongamos, a ver, supongamos que vamos a elegir vamos a escribir una especialidad aquí, ¿ya? Una que no está en la lista, porque solamente puedo elegir esto, ¿ya? Pero no, ya no puedo escribir otra especialidad. Por ejemplo, a ver, una especialidad chica de medicina, otra, aparte de fisioterapia, cirugía, a ver, díctenme ustedes una. ¿Pediatría? Pediatría está ya, pero uno que no está ya, uno que no está. Uno que no está. ¿Ginecología? ¿Ah? Psicología, ahí está, psicología. Vamos a ver si ingresamos, ¿eh? No te permite. No te permite. ¿Por qué? Porque las ventajas de la lista, les vuelvo a recalcar, que las listas no te van a permitir ingresar un dato que no está en la lista. Esa es una de las ventajas, ¿no? No se puede. No se puede. ¿Qué hago acá? Cancelar, cancelar. Cualquier información, si yo quiero ingresar acá un nombre, por ejemplo, de un doctor, Pedro Fernández, por ejemplo, ¿no? Pedro Fernández. Tampoco no te va a permitir el ingreso a la lista. Entonces, ¿la lista qué? Te van a permitir solamente el ingreso de qué? De la información que está aquí, ¿no? En la lista, nada más. Estos datos disponibles. Esa es una de las ventajas, ¿no? La ventaja de la lista. No te permite escribir cualquier dato. Si yo quiero escribir cualquier dato, tampoco. Tampoco. Listo. Vamos a crear ahora, con respecto aquí al sexo, ¿no? Masculino, femenino. Aquí, miren, seleccionamos nuevamente esta columna, esta celda, perdón, hasta el 25, ¿ya? Vamos aquí otra vez a datos, que ya estamos en datos activos. Vamos aquí a validación, validación. Elegimos validación de datos. Nos aparece otra vez este cuadro de diálogo, de configuración, validación, permitir cualquier valor. Abro la flechita, elijo lista. Miren aquí al 1, omitir blanco, dice. Celda con lista desplegable, miren. ¿No? Miren. Y aquí nos pide origen, ¿no? Origen. Por ejemplo, masculino, femenino. Simplemente. Ahora aceptamos. Ahora sí voy a poder elegir el sexo, ¿no? José, en este caso, masculino, ¿no? Carlos, también masculino. Karina, femenino, ¿ok? Luis, también, en este caso, masculino. Carmen, femenino. Pedro, también masculino. Y así, si tuviera por acá, por ejemplo, otra vez, pongamos Juana, ¿no? Juana Carranza López, ¿no? También, ¿no? Entonces aquí selecciono su sexo, ¿no? Femenino. Distrito. Igualmente para distrito, vuelvo a seleccionar todas estas celdas, me voy a datos, me voy a validación de datos, elijo validación de datos, cuadro de diálogo, me aparece aquí configuración, criterio de validación, permitir cualquier valor. Voy a hacer un ratito. Pero esos alumnos, ¿qué significa cualquier valor? Que yo puedo ingresar cualquier dato. En este caso, por ejemplo, puedo ingresar 100, puedo ingresar, por ejemplo, Luis, ¿no? Puedo ingresar, por ejemplo, símbolos, ¿no? Puedo ingresar punto y coma. Por eso me dice, ojo, ahí en la lista, en la validación me dice cualquier valor. Puede ingresar cualquier valor. Puede ingresar una fórmula, ¿no? Puede ingresar cualquier información, alumnos. Pero ya cuando se configura, o sea, cuando se configura alumnos, ya es diferente, ¿ya? Cuando se configura ya es diferente, ¿ya? Cuando se configura es diferente, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, seleccionamos las celdas, vamos aquí a datos, vamos aquí otra vez a validación, seleccionamos validación de datos, aparece el cuadro de diálogo, y aquí en permitir cualquier valor, abro la flechita, elijo lista, ya está, y aquí ingresamos los distritos, pues, ¿no? Nos encontramos en Chimbote, coma, nuevo Chimbote, coma, Cosco, coma, Santa, coma, por ejemplo acá Tamanco, coma, Moro,
coma, San Jacinto, etc. Y esto es más, ¿no? Aceptamos. Ya está. Y nos aparecen acá los distritos, ¿no? Chimbote, esta persona de Chimbote, esta persona de Costco, por aquí, ¿no? Esta persona, por ejemplo, de Santa, esta persona también de Santa, esta persona de Chimbote, ¿no? Esta persona de Nuevo Chimbote, etc. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, alumnos, hasta aquí? ¿Está todo conforme? Profesor. Informe, profesor, sí entendido. Ya, muy bien. Entonces, esa es una manera de crear las citas. Voy a entrar nuevamente al módulo para explicarle, voy a explicarle de otra forma, cómo se puede crear las listas de otra manera. ¿No? Aquí hemos visto este tema, ¿no? Este tema. ¿Cómo crear una lista desplegable, ¿no? Conocida como listas desplegables. Así se llama la lista de validación, ¿no? Ya que al seleccionar una celda contiene dicha lista. Y se mostrará un control en su extremo, ¿no? Claro, eso es lo que estamos viendo aquí en la parte de teoría, ¿no? Aquí, este control, ¿no? Este se ha creado, alumnos. Este control, ¿no? Este control que se ha creado. Así es. Listo, seguimos por aquí, ¿no? Para crear hay que ir a estos datos, hay que, ¿no? Como dice acá, para crear una lista de evaluación de datos, como la anterior, debemos de seleccionar la celda que contiene, ¿no? Celda o celdas, pues, ¿no? Y se abrirá este panel, pues, ¿no? Este panel, este cuadro de diálogo. Y ahí en el origen, dice, posteriormente en el recuadro de origen, podrás colocar los valores, dice, podrás colocar los valores. Así es, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los valores que hemos colocado, ¿cierto? Y dice, y el ingreso del texto manual sobre la celda contiene la lista desplegable, seguirá siendo posible, dice, pero si ingresa un valor diferente a la lista, va a aparecer el mensaje de error, ¿no? Correcto, eso lo estamos probando. También se puede hacer una lista con valores de un rango, alumnos. Dice, utilizando el método anterior, podemos crear una lista que necesitemos, pero si la lista tiene muchos elementos, será un tanto ineficiente. O sea, ¿qué quiere decir eso, alumnos? Nos está indicando que para crear una lista, supongamos que tenemos bastantes elementos, o tenemos muchos elementos. Ya no podemos hacerle ahí en el origen, ¿no? Así es. Una alternativa, dice, que tenemos para indicar los valores de una lista es colocarlos dentro de la misma hoja, de dicho rango, ¿no? Como cuadro de origen. Y Excel lo va a tomar en cuenta esos valores. Como aquí, por ejemplo, ¿no? Digo, yo, por eso ya no quiero escribir lunes, martes, entonces ya no quiero escribir dentro del cuadro de origen. Entonces, vamos a hacer esta parte que está aquí. Dice entonces, lista de valores con listo desplegable con valores de rango, ¿ya? Ahí vamos a hacer el ejercicio aquí. Voy a compartir de nuevo la pantalla, ¿ya? Entonces por aquí va a ser 3, ¿no? 3, ejercicio, ¿no? Ejercicio. Lista. Dice crear una lista de valores en rango de celdas, ¿no? En rangos de celdas, ¿ya? Entonces, ¿cómo crear una lista de valores en rango de celdas? ¿Qué quiere decir esto, alumnos? Supongamos que yo quiero aquí, a ver, utilizar los días de la semana, por ejemplo, ¿no? Los días de la semana, ¿ya? Supongamos que yo quiero hacer los días de la semana. Supongamos aquí días, ¿ya? Días. Entonces, como son 7 días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por ejemplo, ¿no? Domingos. Entonces acá, yo quiero escribir los 7 días. Entonces, yo no voy a tratar, alumnos, ¿de qué? De escribir los nombres de los 7 días en la lista, en el origen. Para eso me voy a ir un poquito más a la derecha, me voy a ir por aquí más o menos, por la L, K, por la K30, aquí, K30. Voy a escribir acá, lunes, ¿ya? Voy a escribir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ya está, ¿ya? Entonces, son 7 días. Ahora voy a hacer los ejercicios. Luego, supongamos que me piden a mí, supongamos otros datos, ¿no? Esto es a través de rangos, ¿ya? Bueno, ya tenemos los días, y aquí vamos a colocar también, por ejemplo, algunos otros datos. Supongamos algunas marcas o algunas especialidades, ¿no?
por ejemplo, fisioterapia, ¿no? Por ejemplo, también neurología, por ejemplo, también, a ver, medicina general, neumología, pediatría, psicología. Supongamos tenemos todas las especialidades, ¿no? Psicología, ¿qué más tenemos? Fisioterapia, neurología, medicina, psicología, ¿no? Psicología. También tenemos traumatología, ¿no? Traumatología. Supongamos, en el caso que quiera crear una lista ya directo, sin estar usando el cuadro de origen, ¿ya? Neurología, medicina, neumología, pediatría, psicología, acá sería no psicología. Ese sería, por ejemplo, odontología. Ya está. Bien. Todas las especialidades que más tenemos aquí son lo suficiente. Listo. Neurología. Cirugía. Cirugía. Listo. Pongamos que estas son las especialidades. ¿Ya? Vamos a movernos un poquito a la izquierda. La lista. Aquí. Supongamos yo quiero que aquí vayan las especialidades. ¿Listo? Aquí que vaya el paciente. El paciente. Entonces me voy a seleccionar días. ¿Ya? Voy a seleccionar hasta la celda 45. Voy a hacer el primero. Entonces, vamos a crear una lista con valores en rangos. ¿Ya? Es muy distinto al anterior. Selecciono aquí la celda donde van a aparecer los días, ¿no? Luego me voy otra vez a datos, me voy aquí al grupo de herramienta de datos, voy a la flechita aquí, validación de datos, elijo la primera opción, validación de datos, nuevamente aquí configuración, acá me dice cualquier valor, permitir cualquier valor de criterio de validación, abro la flechita y elijo lista. ¿No? Y acá me aparece origen de todo esto. Entonces, coloco el cursor acá en origen, ¿ya? Una vez que coloco el cursor en origen, alumnos, puedo moverme, mira a la derecha, más a la derecha, puedo moverme, no hay ningún problema, ¿no? Con la barrita de desplazamiento, ¿ok? Puedo moverme. Entonces, en el origen, alumnos, iría en este caso los días de la semana. Ubico el cursor aquí y con el puntero del mouse selecciono los días. Selecciono, miren. Una vez que he seleccionado, me aparece aquí las celdas, miren, las celdas. Inclusive me aparecen las celdas con valor absoluto, ya, fija, ¿no? Protegidos, ¿se acuerdan? El símbolo dólar, ¿no? ¿Ok? Aceptamos. Y aparece el botoncito acá ya. ¿Ven? Ahora aquí, de repente este paciente va a entrar el día lunes, ¿no? Este paciente va a ser el mismo día lunes. Abro la flechita, este paciente va a ser el martes. Este paciente también puede ser el martes. Si en algunos casos quieren hacerlo más rápido, de este puntito puedes copiar, miren. Miércoles, jueves, viernes. Puedes copiar, ¿no? Puedes copiar acá. Abre la flechita, este sábado, ¿eh? Abre la flechita, pues lunes, ¿ya? ¿Ok? Fíjense, ¿ya? Entonces ya no estoy seleccionando de la lista, o sea, selecciono lo mismo que el anterior, pero la diferencia es que aquí alumno lo que yo he hecho es crear una lista en base a rangos, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer para este ejercicio también. Miren, voy a seleccionar las especialidades, hasta aquí nuevamente es el 45, vamos a poner 45 ahí, me voy otra vez a datos, me voy aquí a validación de datos, y elijo la opción validación de datos. Aparece este cuadro de diálogo, de validación de datos, permitir cualquier valor, abro la flechita, elijo lista. Hago clic aquí en el origen, y voy a buscar ahora, ya no escribo en el origen alumno, ya no, ¿no? Coloco el cursor, antes escribía, ¿cierto? Por ejemplo, Chimbote, coma, Santa, coma, Cosco, escribía los valores. Ahora no. Ubicar el cursor ahí y selecciona ahora las especialidades, donde está en el grupo de celdas, ¿no? De la misma hoja. He seleccionado, al seleccionar todos esos datos, pasa aquí el rango de celdas de la referencia, ¿no? ¿Dónde están las especialidades? ¿Ok?
Ahora sí le digo aceptar, ya está, eso es todo, y vuelvo nuevamente acá a especialidades, y van a ver ahí, por ejemplo, alumnos, ahí está la flechita, ¿ven? Medicina, este paciente entró a neurología, este paciente a neumología, este paciente entró a neumología, fíjense, cómo vamos eligiendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es otra manera, alumnos, otra forma de crear las listas, ¿no? Aplicamos distintas técnicas para crear las listas. Hay muchas técnicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, alumnos? ¿Otra vez? No, profesor, todo bien. ¿Está todo claro? Ya. Bien, alumnos. Si se me corta el Zoom, volvemos a entrar al mismo link, ¿ya? Ya, profesor. Sí, así es, miren, ¿no? Es otra técnica, otra forma de manejar. Y vamos con la... Hemos visto cómo crear en una sola celda, ¿no? En una sola celda. Hemos visto cómo crear en varias celdas, ¿no? En varias celdas.